Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, está hablando de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Estos versículos fueron sobre los que predicamos el domingo pasado y veíamos en el versículo 6 que tenéis ahí, que se nos dice que Dios ha instituido un mejor pacto que el anterior al estar basado en unas mejores promesas y que el ministerio de nuestro Señor, como sumo sacerdote y mediador de ese mejor pacto, también es superior a los anteriores sacerdotes levitas. Pero antes de desarrollar este tema principal, el del nuevo pacto, este tema que es el tema del capítulo 8, que es ver cuáles son las características de esas mejores promesas que hacen al nuevo pacto un mejor pacto, algo que veremos hoy. El domingo pasado intentamos averiguar los motivos de por qué fracasó el anterior, ya que si la antigua alianza hubiese podido librarnos del problema que tenemos todos los seres humanos de incumplir la ley, no hubiera sido necesario que Dios promulgara una alianza mejor. ¿Por qué fracasó? Porque ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. En este versículo 9 está la clave del fracaso de la antigua alianza, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Porque un pacto consiste en que las dos partes cumplan el acuerdo, y si una de ellas no lo cumple, pues entonces todo el acuerdo queda invalidado. Así que desde el mismo momento en el que Israel dejó de cumplir sus promesas, Dios ya no tenía ninguna obligación de cumplir las suyas, aunque antes de anular este pacto tuvo una paciencia de siglos y también hubo muchas advertencias. Sin embargo, el antiguo no tenía ninguna deficiencia en sí mismo. El problema del antiguo pacto no residía en el pacto ni en la ley en el que este pacto se apoyaba. El problema está en la deficiencia que tenemos los seres humanos para cumplirlo. Conclusión. El sacerdocio de Jesús es claramente superior, primero, por ser él el representante de una alianza mejor, y segundo, porque su ministerio está basado sobre unas mejores promesas. Pero, ¿cuáles son esas mejores promesas y qué características tienen? Eso es lo que vamos a ver hoy en los versículos del 10 al 13. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en las mentes de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Todo está olvidado. Nuestros pecados ya han sido castigados. Hebreos 8, del 10 al 13. El autor de esta carta, en boca del profeta Jeremías, nos dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel. Y a continuación nos indica las cláusulas y condiciones del nuevo pacto que Dios haría con su pueblo en aquellos días que llegaron con el Mesías. Este es el tema: entender cómo es la nueva relación que Dios tiene con su pueblo a través de este nuevo pacto que tiene con ellos. Este es el tema, y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte: el nuevo pacto, propósito, versículos del 10 al 12. Segunda parte: el nuevo pacto, sus cláusulas, versículos también del 10 al 12. Tercera parte del sermón: el nuevo pacto más que nuevo, versículo 13.
Y última parte, cuarta parte, aplicaciones prácticas. Primera parte. El nuevo pacto. Propósito. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Muy bien, con este nuevo pacto, Dios lo que va a hacer es darle una solución definitiva a la calamidad que supone el pecado en el ser humano, resolviendo de una vez por todas el problema de nuestra desobediencia. Dios nos propone una nueva forma de relacionarnos con Él a través de un pacto que esencialmente consta de 3 cláusulas. Primera, va a implantar su ley en nuestro corazón. Segunda, tendremos una relación distinta con Él, cuyas 2 principales características son poder entrar en su presencia para tener una comunión personal con Él y tener un conocimiento de Dios más práctico, más personal y no solo un conocimiento teórico. Y tercera cláusula, anulará por completo el recuerdo de nuestros pecados. Lo que esto significa es que por medio de su Espíritu Santo, primero, tendremos su ley escrita en nuestros corazones. Segundo, nos permitirá entrar a su presencia para tener comunión con Él y así poder conocerle de una manera más personal. Y tercero, que gracias a la obra de su Hijo en la cruz, la propiciación de nuestros pecados no será solo simbólica, parcial y temporal, sino que tendremos el perdón definitivo de nuestros pecados. El nuevo pacto es con la casa de Israel. Pero el domingo pasado ya mostré, a través de diferentes pasajes del Nuevo Testamento, que nosotros somos el nuevo Israel de Dios, porque no hay 2 alianzas diferentes. Una es continuación de la otra, de manera que hay una relación directa entre la antigua alianza y la nueva, ya que nosotros somos los verdaderos descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esto se entiende mejor explicado con un ejemplo. Imaginad que tenéis un contrato firmado, de cualquier tipo, me da lo mismo, y que después de un tiempo se ve que ese contrato no cumple los propósitos por el que se firmó. Hay unas cláusulas que imponen una serie de condiciones, pero una de las partes no disfruta de los beneficios que tendría que recibir del contrato porque le resulta imposible cumplir esas condiciones. Pero resulta que la parte que sí cumple, en este caso Dios, ofrece al infractor, en este caso al ser humano pecador, un cambio en las condiciones del contrato para que el propósito de ese contrato pueda ser satisfactorio para ambas partes. El pacto, en esencia, es el mismo. Sin embargo, es totalmente nuevo, o sea, completamente diferente al anterior. Dios hace una alianza con un pueblo que Él escogió. Esta alianza dice, yo soy tu Dios y vosotros sois mi pueblo. Pero hay una condición para que este pacto funcione, la obediencia. Nada de esto ha cambiado con el nuevo. El pacto es el mismo. Lo que ocurre es que después de un tiempo, Dios, que es el autor del pacto, hace una mejora en ese pacto para resolver el problema de la desobediencia, una mejora que lo hace totalmente diferente. El primer pueblo con el que Dios hizo la alianza no la guardó. Por eso ahora Dios amplía esa alianza al resto del mundo, cambiando el lugar donde ubicaba su ley. Antes la ley estaba en el exterior del corazón del hombre, escrita en piedra. Ahora Él la imprime en el corazón de cada uno de los hombres de su pueblo, transformando esos corazones en carne. Por eso todos los miembros de su pueblo lo conocen. En el anterior pacto se sacrificaban animales, en este hay un solo sacrificio, el de su Hijo Jesucristo en una cruz, que satisface completa y perfectamente la justicia que Dios demanda. ¿Es un nuevo contrato? Sí,
pero basado en un mismo pacto, en el mismo pacto. Lo único que cambia es que el que obedece perfectamente en mi lugar es Jesús, para que yo pueda borrar definitivamente, para que el Padre, su Padre para que nuestro Padre pueda borrar definitivamente todos nuestros pecados. Y esto lo hace más que nuevo, lo hace esencialmente diferente. Ya iremos viendo más adelante cuál es el papel de este hombre pecador transformado por el Espíritu Santo en este nuevo pacto. Pero el pacto en sus términos fundacionales es el mismo. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Y la condición para que este pacto funcione también es la misma, la obediencia. ¿Os dais cuenta? Dios no lo ha cambiado y sin embargo lo ha cambiado todo. Veámoslo en más profundidad. Segunda parte. El nuevo pacto, cláusulas. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Estas son las cláusulas del nuevo pacto. Primera cláusula, la implantación de la ley de Dios. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Esta es la primera cláusula. Y si os dais cuenta, no dice que la ley está anulada, porque la ley refleja el carácter santo de Dios. Y como ya dije el domingo pasado, anularla sería como anular a Dios mismo, y eso es imposible. Lo que dice es otra cosa. Lo que dice es que esa ley de Dios ocupará un lugar, una posición diferente. En el antiguo pacto, Dios les dio la ley en el monte Sinaí por medio de una legislación escrita en tablas de piedra. Era pues una ley exterior a ellos que tenían que memorizar. ¿Recordáis? Las palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán en los frontales de tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eran ellos los que tenían que hacer el esfuerzo de poner la ley sobre el corazón, no era Dios quien ponía esta ley en el corazón de ellos. Esto todavía es más grave en los judíos en la actualidad, porque si os habéis fijado en los judíos ortodoxos con sus filacterias, ellos llevan esto a una literalidad que es bochornosa. ¿Sabéis lo que son las filacterias? Son esas cajitas de piel en la que meten versículos de la Biblia y se las ponen aquí o las atan en el brazo, ¿no? Evidentemente no está diciendo eso. Pero esta es la primera cláusula que nos indica que la iniciativa de memorizar, meditar, entender y poner por obra sus consejos y mandamientos ya no parte de los hombres, sino de Dios. ¿Y cómo puede hacer Dios esto? Pues lo hace a través de un milagro que muta nuestro corazón de piedra en uno de carne que desea obedecer lo que antes rehuía hacer. Es el Espíritu Santo el que obra en nuestra mente y corazón para que así podamos entender quién es Dios y quiénes somos nosotros, y el que también produce un cambio en nuestra voluntad, porque en el nuevo pacto es Dios quien produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que en este pacto renovado tenemos a alguien morando en nuestro interior, alguien que tiene los mismos pensamientos de Dios y sus mismos deseos. En la carne rechazamos hacer su voluntad. Lo veíamos antes de nuestra conversión y lo vemos en los incrédulos. Sin embargo, ahora, gracias a la labor del Espíritu Santo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Algo que ya estaba profetizado por el profeta Jeremías: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y
y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Mi hermano, Dios nos ama tanto que nos está diciendo, vais a obedecer sí o sí. No vais a tener un temor momentáneo y luego os olvidaréis de mí. No, lo que voy a hacer para arreglar el problema, vuestro problema de desobediencia, es daros un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de vosotros. Quitaré vuestro corazón de piedra de en medio de vuestra carne y os daré un corazón de carne para que andéis en mis ordenanzas y guardéis mis decretos y los podáis cumplir. Y así me seréis por pueblo y yo seré por Dios. De esta manera, el Espíritu Santo irá transformando nuestros pensamientos, prioridades y deseos y gustos para que nuestra voluntad se incline a la suya. Y esto lo haré yo, nos dice el Señor. Enseñanza para nosotros. Pablo nos dice cómo ha de ser nuestro testimonio frente al mundo. A la luz de este milagro que obra el Espíritu Santo en el interior de nuestro corazón, le dice a los corintios que ellos deben ser como una carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, el cual Cristo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Somos ministros competentes de un nuevo pacto, como cartas escritas por Dios para que las puedan leer los hombres. Cartas escritas en el corazón, no con letras, sino con el Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El verdadero significado de este versículo, tantas veces mal entendido, no es que tienes que dejar a un lado tu Biblia porque es letra muerta para vivir bajo el impulso subjetivo del Espíritu Santo, haciendo lo que crees que Él te está diciendo que debes hacer. No, Pablo no dice eso. Lo que Pablo nos está diciendo es que a causa de nuestra debilidad para cumplir la ley, la ley, pasó a ser el dedo de Dios que nos acusaba sin que pudiera salvarnos. La ley mata, no porque sea mala, porque como hemos dicho ya tantas veces desde este púlpito, la ley a la verdad es buena, es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno, sino que mata en el sentido de que condena al pecador sin poder librarlo del dominio del pecado. Pero ahora, aquella misma ley que nos acusaba de muerte por no poder cumplirla y que estaba escrita fuera de nuestros corazones, ahora el Espíritu Santo la escribe en los corazones de los creyentes y Él mismo actúa en nosotros para que podamos vivirla. Esto es lo que significa que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Yo creo que muchas veces no nos damos cuenta de lo impresionante, del gran milagro que Dios ha hecho con esto en nuestras vidas a través de su nuevo pacto y el Espíritu Santo. Mientras que Aarón y todos los hijos de Israel, al mirar a Moisés cuando bajaba del monte después de hablar con Dios, y al ver en él la piel de su rostro que resplandecía, y tuvieron miedo de acercarse a él por esta gloria de Dios, nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. ¿Os dais cuenta? ¿Cómo ha cambiado todo? Y dice todos, porque todos los miembros del pueblo de Dios van siendo transformados. Si hay alguien que, aunque sea poco a poco, no va siendo transformado, sino que se goza en el pecado y le da igual fornicar que mentir que murmurar, entonces no es parte del pueblo de Dios, porque cuando tienes el Espíritu Santo sellando tu corazón, no te puede dar igual. Él no te deja. Lo que hace el Espíritu Santo con la ley de Dios escrita en nuestro corazón es ponerla en nuestra mente
y en nuestro corazón, de manera que tengamos los mismos pensamientos de Cristo. Y esa misma fuerza que nos da el Espíritu Santo nos da poder para poder seguir sus pensamientos y sus deseos. Esta es la gran diferencia con el antiguo pacto. A veces no nos damos cuenta, pero es una gran diferencia. La diferencia proviene de la gracia de Dios obrando en nosotros. Antes únicamente era un esfuerzo humano para guardar una serie de leyes escritas fuera del corazón. Yo creo que si estás dentro del pacto de Dios, seguro que sabes a lo que me refiero. Antes no teníamos ninguna intención de guardar su ley y cuando por presión social o presión eclesial intentábamos guardar alguno de sus preceptos, era un esfuerzo frustrante al darnos cuenta de que no podíamos seguir el ejemplo perfecto de Cristo y mucho menos perseverar en ese ejemplo en el tiempo. Ahora, al saber que ya hemos sido justificados y que no tenemos que hacer nada para poder ser salvados, ahora ya sí que tenemos el mismo deseo de Dios para hacer su voluntad. Pero, pastor, yo no siempre hago su voluntad y mucho menos de manera perfecta. Cierto. Cierto que la transformación perfecta de nuestro corazón, esa que anhela nuestra alma, no la podemos llevar a cabo en estos cuerpos todavía no redimidos del todo y donde mora el pecado. Pero en primer lugar, ya nos damos cuenta de lo que antes no éramos conscientes, o sea, de nuestra miseria espiritual, y esto es obra del Espíritu Santo. Los incrédulos no son conscientes. Y segundo, y precisamente por eso, por ser conscientes de esa miseria espiritual que obra el Espíritu Santo en nuestras vidas, después de este milagro, por su gracia, nosotros sabemos que el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas. Por eso podemos decir que Dios, por su gracia y por su amor hacia nosotros, es propicio a nuestras injusticias y jamás anulará el pacto que Él ha hecho con nosotros. Pero esto es el tercer punto, esta es la tercera cláusula que veremos después. Segunda cláusula de este pacto. Una relación distinta con Dios. Bien, esta segunda cláusula tiene dos facetas. Una, que tenemos una comunión personal con Él. Leemos el versículo. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Muy bien, esta pues es la segunda cláusula cuya primera característica es poder entrar en la presencia de Dios para poder tener con Él una relación personal. Y lo primero que me llama la atención de esta cláusula es la seguridad con la que afirma: seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Qué pasaba antes y qué pasa ahora para que Dios lo afirme de esta forma tan rotunda si esta misma cláusula ya estaba en su antiguo pacto? Pues que en el antiguo pacto había una condición que ahora, si os fijáis, ha desaparecido. Si anduvierais en mis decretos y guardaréis mis mandamientos y los pusierais por obra, entonces andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Aquí vemos que la condición para que se cumpliera esta segunda cláusula en el antiguo pacto era que el pueblo de Israel tenía que responder guardando los mandamientos y decretos de Dios en su totalidad. Como ellos quebrantaron esta condición, el compromiso que Dios había hecho con ellos quedó anulado. Fueron ellos los que anularon el pacto. Pero, ¿por qué esta nueva condición, en este nuevo pacto, esta condición no existe? Si ya hemos dicho que este nuevo pacto está basado en el antiguo, en una misma base que era la obediencia. Pues sencillamente porque de esa obediencia el que se encarga es Dios mismo. Solo hay un requisito por nuestra parte: aceptar ese pacto. Y ni siquiera ahí tenemos nada que hacer nosotros, porque esa es una labor del Espíritu Santo dándonos vida para poder nacer de nuevo. Nadie puede aceptar ese pacto si previamente no ha nacido de nuevo. O sea que ni siquiera ahí tenemos mucho que hacer nosotros. Dios se encarga de esta condición. Por una parte, porque Él se compromete, por el poder de su Espíritu Santo,
a realizar su obra en los que creemos en la obra salvadora de su Hijo en la cruz, de manera que ahora, por el nuevo nacimiento, Él pone en nosotros un nuevo corazón en el que inscribe su ley. Y por otra parte, como no llegamos a la condición de cumplir perfectamente dicha ley, somos justificados por su Hijo Jesucristo, aunque como ya he dicho antes, esto es parte de la tercera cláusula. Pero lo que yo quiero decir es que lo que vemos aquí en estas cláusulas es que todo es obra de Dios. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Esta cláusula en el nuevo pacto alcanza una dimensión de seguridad que no se veía en el anterior pacto. En el anterior pacto, la seguridad de ser parte del pueblo de Dios estaba condicionada a una condición: cumplir toda la ley. Ahora la seguridad nos la da Dios mismo, al ser Él quien cumplió en nuestro lugar perfectamente esa condición. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Este es el nuevo nacimiento. Sin este nuevo nacimiento no podremos cumplir la segunda cláusula, que es tener una comunión íntima con Dios. Los israelitas no tenían una comunión íntima con Dios como la que tenemos nosotros hoy. Ellos tenían una relación distinta con Él porque su conocimiento de Dios también era diferente al nuestro. Y es lo que vamos a ver en esta segunda cláusula, pero con un nuevo matiz. Segunda cláusula, una relación distinta con Dios a través de un conocimiento personal. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Muy bien, seguimos con la misma segunda cláusula. Lo que pasa es que al tener una relación personal con Dios, nuestro conocimiento de Él ya es diferente al que tenían los judíos en el Antiguo Pacto. Un conocimiento que tenemos nosotros que no solo es teórico, sino más personal. Pero la característica de este nuevo pacto es que este conocimiento personal de Dios lo tendrán, ¿qué he subrayado yo ahí? Todos los miembros de su pueblo. Fijaos, la antigua alianza fue hecha con una nación, la nación de Israel. Pero no todos los miembros de Israel conocían a Dios. Todos los judíos estaban dentro de la alianza, porque esa alianza fue hecha con los descendientes físicos de Abraham, pero no todos conocían al Dios de esa alianza. Lo que quiere decir que no todos eran creyentes. Esto nos lo confirma las Escrituras en el Antiguo Testamento, toda la historia desastrosa del pueblo de Israel. ¿Cuántos no desobedecieron a Dios, se enfrentaron claramente contra su voluntad o practicaron la idolatría, verdad? La historia judía está llena de estas traiciones e iniquidades. Sin embargo, en la nueva alianza, los miembros, todos los miembros serán creyentes de verdad. Por eso, en este pueblo, que es la Iglesia, no habrá nadie que le diga a su hermano: conoce al Señor, porque todos lo conocerán. Nosotros podemos exhortar a un hermano a seguir al Señor, pero si le podemos exhortar es porque Él conoce al Señor. Si alguien en el pueblo de Dios no le conoce, entonces ese alguien no es parte de su pueblo. ¿Cómo era el conocimiento de Dios en el Antiguo Pacto? Pues era un conocimiento general, pero no había una relación de intimidad. Era un conocimiento general, pero no había esta relación personal. Es cierto que en algunos casos, cuando el Espíritu Santo estaba sobre, no dentro, porque el Espíritu Santo vino después, cuando estaba sobre algún profeta o algún salmista, estos sí que podían tener una relación íntima con Dios, y esto se ve en las profecías o en el Salterio, en los Salmos. Pero en términos generales, el pueblo tenía un conocimiento de Dios superficial, un conocimiento que se basaba en recordar lo que Dios había hecho con ellos a través de la historia, aprender su ley e intentar cumplirla. Sin embargo, todo este conocimiento les llegaba desde afuera, por medio de sacerdotes, de maestros levitas y profetas. Este tipo de conocimiento, como digo, les llegaba desde el exterior y en el que no había una relación de intimidad. ¿Sabéis dónde se podía ver esto muy claramente? En el día de la expiación.
En ese día incluso la relación simbólica que ellos podían tener con Dios la experimentaban a través del sumo sacerdote que les representaba ante Dios una vez al año en el templo. Sin embargo, en el nuevo pacto, a diferencia de ellos, nosotros sí que podemos entrar en la presencia de Dios personalmente y todos los días sin necesidad de sacerdotes humanos, porque tenemos un gran sacerdote en los cielos que nos da acceso a la presencia de Dios. Esto es algo que el autor de Hebreos deja claro en el verbo conocer en sus dos acepciones en griego. Vamos a verlo. Dice, ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. El primer conoce al Señor significa conocer algo que ha sido enseñado. Por ejemplo, ese verbo implica que yo conozco algo porque lo he aprendido en el colegio, en la universidad, a través de una charla, a través de una conferencia, a través de una exposición. Es un conocimiento externo, me viene dado de fuera, es lo que significa ese verbo, ese primer verbo de ahí. Sin embargo, el segundo, todos me conocerán, se refiere al conocimiento adquirido por la experiencia o por el trato personal con alguien. El primer verbo es didasco, que significa, como os he dicho antes, enseñar a través de una charla. Es lo que yo estoy haciendo aquí, por ejemplo. Y el segundo es ginosco, que es darse a conocer. Es cuando tú tienes una relación personal con alguien y conoces a ese alguien a través de esa relación personal. Enseñanza para nosotros. En el antiguo pacto, el conocimiento de Dios se obtenía por medio de la enseñanza de otros, como os he dicho antes, de sacerdotes, de maestros levitas o de profetas. En el nuevo pacto, todo el pueblo de Dios, sin excepción, conoce a Dios, desde el menor hasta el mayor, debido a su relación personal que ese pueblo tiene con Él a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Si dejamos que la palabra nos limpie sin justificarnos cuando nos dice lo que no nos gusta oír, y si no contristamos al Espíritu Santo estando donde no debemos estar o haciendo lo que no debemos hacer, entonces iremos creciendo en una relación personal con Dios que nos llevará a una mayor santidad al conocerle mejor. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Sabéis qué verbo utiliza ahí Juan? En Juan 17, versículo 3. Ginosco. Tercera cláusula, la justificación del pecador. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Muy bien, yo creo que todos lo hemos experimentado. El Espíritu Santo produce en nosotros un mayor deseo de conocer al Señor, más hambre y sed de su palabra, ganas de tener comunión con Él y con su pueblo en la Iglesia y un mayor deseo de obedecerle en todo. Pero no siempre. No siempre deseamos conocer más al Señor. No siempre tenemos hambre y sed de su palabra. No siempre tenemos ganas de congregarnos en la Iglesia y de alabarle juntos. Y no siempre hacemos su voluntad. Cierto que según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué pasa cuando caigo? Porque la Biblia me dice que voy a caer. En la carta de Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 8, nos dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En este caso, ¿no tengo el Espíritu Santo? ¿Es posible, como ocurría en el antiguo pacto, que una infidelidad mía provoque mi expulsión del pacto? En el nuevo pacto, en las cláusulas que hemos visto, el Señor nos dice que no, a no ser que estemos hablando de pecados recurrentes que sean el síntoma de un problema de incredulidad. La incredulidad, y no una infracción cualquiera de la ley de Dios, es la que me demuestra que nunca estuve en el pacto. Por lo tanto,
¿Qué ocurre cuando, a pesar de que Dios escribe su ley en mi corazón, me concede la gracia de ser Él mi Dios y yo su pueblo? Me da el privilegio de tener comunión con Él y aún así yo caigo en desobediencia. ¿Rompe el pacto conmigo? Pues como acabamos de decir, esta tercera cláusula dice que no. Es tan perfecta la obra de expiación de Cristo en la cruz y de su sacerdocio en los cielos que Dios asevera con rotundidad que será propicio a mis injusticias y nunca más se acordará de mis pecados y de mis iniquidades. La misericordia de esta cláusula se basa en la propiciación hecha en la cruz, propiciación que es todo suficiente para que Dios anule por completo el recuerdo de mi pecado presente, de mi pecado pasado y de mi pecado futuro. Pero claro que Dios se acuerda. Si no, dejaría de ser omnisciente y tampoco los olvida como si nunca hubieran ocurrido, porque si no, dejaría de ser justo. Lo que está diciéndonos con este versículo es que no los traerá a la memoria. ¿Qué quiere decir esto? Pues esta cláusula se entiende muy bien en el contexto, cuando la ponemos en el contexto judicial. Lo que aquí el Señor nos está diciendo es que cuando seamos llamados a juicio, no será necesario que comparezcamos porque hubo alguien que ya pagó en nuestro lugar y debido a eso es improcedente traer a la memoria hechos que ya fueron juzgados y castigados. Esto es lo que está incluido en cualquier códice, en cualquier texto del Código Penal de cualquier país, que no se puede juzgar y condenar dos veces a alguien por el mismo delito. Y algo interesante sobre esta cláusula. ¿Por qué está en último lugar y no en el primero? Pues porque si estuviera colocada en el primer lugar, parecería que Dios solo perdona los pecados cometidos antes de nuestra conversión, dejando los cometidos después como testigos de nuestra condena. Jeremías no dice, me olvidaré de sus iniquidades y después pondré mi ley en sus corazones. No dice eso. Lo que dice es, colocaré mi ley en sus corazones y si aún así me fallan, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Por qué? Porque este pacto no depende de nuestra capacidad para guardar la ley. Este pacto está basado sobre la iniciativa salvadora de Dios en Cristo. Por eso es seguro. Y por eso puedo estar seguro en todos sus enunciados. Y por eso Dios da por caducado al antiguo. Tercera parte. El nuevo pacto, más que nuevo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Bien, hay dos cosas que nos enseña este pasaje. Una es muy evidente, y no voy a perder mucho tiempo, no voy a usar mucho tiempo en explicarla porque se entiende solo con leer el versículo. El antiguo pacto caduca porque aparece uno nuevo. Sin embargo, hay algo en este versículo que solo se puede ver entre líneas y es lo que vamos a poner en pantalla. Es lo siguiente. En griego hay varias palabras que significan nuevo. Una es neos, que significa que algo es nuevo, pero es del mismo tipo. O sea, es nuevo en el tiempo, pero es del mismo tipo. Y otra es kainos, que también significa nuevo, pero es de un tipo diferente. Bien, por ejemplo, un vino es neos cuando es de una cosecha de reciente producción, pero es del mismo tipo de una cosecha anterior. ¿Entendéis? Es un vino nuevo porque es de reciente cosecha, pero es del mismo tipo de vino que el anterior. Cuando yo abro una botella del mismo vino, es neos. Y sin embargo es kainos cuando es de un tipo de vino de un carácter diferente. ¿De acuerdo? O sea, podríamos decir lo siguiente. Este vino es neos porque he abierto una botella de vino del mismo vino, pero de una cosecha más reciente. O es un vino kainos porque he abierto una botella de un vino que tiene unas características diferentes
al anterior, aunque sigue siendo vino. Uno, como os he dicho antes, es nuevo en el tiempo, el otro es nuevo porque tiene algo esencialmente que lo hace diferente, de diferente naturaleza. Bien, pues en este pasaje el autor utiliza el verbo kainos para denominar al nuevo pacto como nuevo. En el antiguo pacto había dos partes en el contrato, Dios y su pueblo, y ambas tenían obligaciones que cumplir. Pero en el pacto kainos solo vemos las promesas que Dios hace a su pueblo y no vemos ninguna condición impuesta a ese pueblo. Así que este pacto es nuevo, no porque sea nuevo en el tiempo, sino porque tiene algo que lo diferencia del anterior. Y esto tiene unas aplicaciones prácticas muy importantes. Cuarta parte, aplicaciones prácticas. ¿Por qué podemos saber que somos salvos? Yo creo que todos nos hemos hecho alguna vez esta pregunta, ¿verdad? ¿Porque somos muy buenos? ¿Por qué venimos a la iglesia? Estas serían respuestas equivocadas. Imagínate que estás a las puertas del cielo y en la entrada te encuentras con alguien que te pregunta que por qué estás ahí, por qué estás tan seguro de poder entrar. ¿Qué le dirías? Solo hay una respuesta correcta, ¿eh? Jesús me ha salvado, murió por mis pecados y me dijo que jamás se acordaría de ellos. Sé que no lo merezco, pero también sé que Dios ha hecho una alianza conmigo por medio de la cual Jesús se encargó de pagar en mi lugar lo que yo debía haber pagado y que jamás pude. Así que no hay nada contra mí. Estoy seguro de que mi nombre está escrito en el libro de la vida porque Él es fiel y así me lo ha dicho. Sin embargo, en aquel día mucha gente se sorprenderá cuando ante el trono de Dios se presenten con otra actitud y le digan que no se portaron tan mal, que había otros que se portaron peor. Entonces se darán cuenta que esa no era la condición para poder entrar, que Dios jamás mira para otro lado cuando se trata de aplicar su justicia, que su misericordia la tenían que haber solicitado antes y no en el momento del juicio. Por eso mucha gente le tiene miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque en el fondo saben que no es cierto todo eso que dicen sobre su supuesta bondad y justicia. Otra enseñanza es que Jesús, aunque cumplió perfectamente toda la ley en mi lugar, eso no quiere decir que yo puedo descuidarla. En el antiguo pacto, para poder mantenerme dentro, tenía que obedecer la ley. En el nuevo, porque ya estoy dentro, si soy un verdadero creyente, entonces querré guardarla. Y si no tengo el menor interés en obedecer sus mandamientos, lo primero que tengo que preguntarme es si tengo la ley escrita en mi corazón, porque si la ley no está escrita en mi corazón, o mejor dicho, si yo tengo la ley escrita en mi corazón, entonces no voy a querer adulterar, ni fornicar, ni robar, ni mentir o engañar. Si la ley está en mi corazón, el resultado será una vida transformada, y si no lo está, entonces no me sentiré mal cuando la quebrante, todo lo contrario, seré feliz, estaré contento de poder quebrantar sus mandamientos, estaré feliz y sentiré placer haciendo lo que dicte mi propia opinión e incumpliendo los mandamientos de Dios. Bien, pues entonces, y aunque vengas a la iglesia, en este caso, no formas parte del pueblo de Dios. Porque la ley es la misma, lo que ha cambiado es su ubicación, el lugar de su ubicación. Antes, desde fuera, me acusaba. Ahora, desde dentro, me anima. Por el poder del Espíritu Santo en mi corazón. Otra enseñanza es que Dios ya no está enfadado con su pueblo. Antes, casi siempre estaba enojado con Israel. Si leéis el Antiguo Testamento os dais cuenta que Dios casi siempre estaba enfadado con su pueblo, porque como no cumplían sus mandamientos.
Por eso, que tengas problemas en la vida no significa que Dios esté enojado contigo, porque en el nuevo pacto Dios ya no está enfadado con su pueblo. Dios permite las dificultades en tu vida porque sólo así aprendemos, por medio de pruebas. Pero Él ya no está enfadado. Él ya no está enfadado porque tiene un pacto contigo y las pruebas son parte de ese pacto. Las pruebas son para que puedas llegar a conocerle mejor, amarle más y para que dejes de apegarte de las cosas de este mundo y pongas tu vista en el cielo, que es donde tienes tu habitación y tu verdadero tesoro. Cuando en las reuniones de oración le pedimos a Dios que te sane porque estás enfermo, sabemos que esto, a la luz del nuevo pacto, no significa que Él esté airado contigo. ¿Sabes por qué? Porque su ira ya la desató contra aquel que te representó en la cruz, algo que en el antiguo pacto no era así. Por eso el nuevo pacto trae paz y seguridad al que cree en Jesús, porque este pacto, cuyas cláusulas hemos visto hoy, fue firmado por Dios mismo. ¿Lo va a cumplir? ¿Cómo no lo va a cumplir si lo firmó con la sangre de su propio Hijo en la cruz? Termino. Si hay alguien hoy aquí que no forma parte del pueblo de Dios, un pueblo con el que Dios ha firmado un pacto para que le vaya bien, un pueblo que está alegre porque sabe que Él es su Dios y ellos su pueblo, un pueblo que a veces tropieza por el camino, pero que se levanta con el poder del Espíritu Santo en su corazón. Si hay alguien que no está en este pacto hoy, Dios le dice lo siguiente: hoy puede ser el día en el que yo haga un pacto contigo para sacarte de Egipto, para llevarte con prudencia por el desierto hasta que pases el Jordán y para hacerte llegar sano y salvo a Canaán. En este caso, si quieres formar parte del pueblo de Dios, solo tienes que reconocer tu miseria espiritual, arrepentirte de los pecados que produce esa miseria espiritual y aceptar ese pacto, ese nuevo pacto que ya fue firmado en la cruz para el perdón de tus pecados y de todas tus iniquidades. Dios te ofrece hoy su perdón y su misericordia para que puedas unirte al pacto. Pero si crees que no es necesario, si crees que con tus propias justicias y con tu propia opinión podrás entrar en la presencia de Dios sin ser fulminado, entonces, amigo mío, sigue adelante a ver hasta dónde llegas. A Dios le gustaría tenerte dentro de su pacto. Y a nosotros también. Amén.